Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy nos ocupa la actualidad de lo que se vive en Cuba y aquí, en Estados Unidos. En Minneapolis, la tensión no baja. Agentes del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés, ICE, continúa sus operaciones agresivas que ya han dejado a 2 ciudadanos estadounidenses muertos, Alex Pretty y René Nicole Wood, ambos de 37 años. Sus muertes provocaron protestas masivas y encendieron aún más el debate nacional sobre el abuso de poder y la tenencia de armas. Ya el jefe de estas operaciones, Greg Bovino, fue removido de su cargo y trasladado a otro departamento. Pero esto no disipa las tensiones en Minneapolis. Recientemente fue atacada allí la congresista estadounidense demócrata Ilhan Omar durante su primer cabildo de este año. Les diré qué fue lo que pasó allí, donde se vive una escalada de protestas que han desencadenado en una crisis social y política profunda, sí. Sobre esto voy a conversar con el abogado constitucionalista y criminalista Nelson Rodríguez Varela. Además, en Cuba, la represión no exime a líderes religiosos y golpea muy fuerte. Sacerdotes como Alberto Reyes y Castor Álvarez han sido detenidos y hostigados por defender la fe y denunciar injusticias. Voy a estar conversando aquí en el programa con el padre Juan Lázaro Vélez, obligado al destierro por este mismo tipo de persecución y de cómo esta represión brutal afecta a la iglesia, a los sacerdotes y a los ciudadanos, sí. Un hecho que debilita aún más la libertad religiosa dentro de la isla, donde el poder absoluto del régimen busca silenciar cualquier voz crítica. Quédense hasta el final, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues dándole la bienvenida al abogado constitucionalista y criminalista Nelson Rodríguez Varela. Ahí lo tenemos vía Zoom, primera vez acá en el estudio de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Bienvenido, abogado, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, un placer estar contigo en el programa y muy agradecido por la invitación. El placer es nuestro. Abogado, adentrémonos en estos temas que están sacudiendo a la nación y también al mundo. Y hablemos directamente de lo que está pasando en Minnesota, con lo que comenzó por unas protestas para abogar por los derechos quizás de los inmigrantes y de que no fuera el Departamento de Inmigración quien se metiera en estos asuntos, ha terminado con 2 muertes de 2 ciudadanos norteamericanos. Hábleme un poco de lo que esto implica y de cómo pudiera verse en los próximos días, qué ley pudiera frenar este tipo de actos violentos y de las protestas igualmente. Sí, es un tema extremadamente complejo desde cualquier punto de vista que lo vayas a analizar, ya sea el punto de vista de la óptica popular o el tema constitucional o inclusive el tema político también, porque desde el punto de vista constitucional la ley le da la autoridad al Ejecutivo de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos a establecer leyes federales que cuando entran en conflicto con las leyes de los estados, típicamente prevalece la ley federal debido a la cláusula de supremacía. Hay ciertos poderes que están reservados para los estados, pero hay ciertos poderes que son inherentemente del gobierno federal, como es el hacer cumplir las leyes de inmigración. ¿Cómo es que se llevan a cumplir estas leyes de inmigración? ¿Cuáles son los procesos que el Ejecutivo de los Estados Unidos, en cumplimiento de sus reglas constitucionales que le da esa autoridad, llevan a cabo esa función?
tiene mucho que ver con la forma en que las agencias son dirigidas, en que los agentes son entrenados, en que las directivas son claramente las directivas correctas para llevar a cabo el objetivo de deportar ciertas personas, en este caso que tienen convicciones criminales o personas que constituyen un peligro para los Estados Unidos. Entonces tiene que haber un balance muy importante entre la habilidad del gobierno federal de llevar a cabo estas redadas, de llevar a cabo estas operaciones que son constitucionalmente permisibles. Es la autoridad que tiene el gobierno federal. Pero también el estado de Minnesota, como cualquier otro estado, también tiene cierta soberanía con respecto a mantener el orden público y ciertos derechos que tienen de llevar a cabo las funciones policiales en sus propios estados. Así que con todas esas partes movibles es un poco complicado realmente poderlo describir de una forma muy contundente exactamente qué es lo que está pasando. Pero vemos que existe un derecho de primera enmienda y existe un derecho importante del gobierno federal de llevar a cabo sus funciones reservadas por la Constitución, inferidas por la Constitución bajo los diferentes artículos. Y claramente el derecho de expresarse libremente en contra de la función federal es un derecho constitucional que existe, pero Yelenis, como todos los derechos constitucionales, tienen también ciertas limitaciones, porque no puedes ejercitar ese derecho constitucional que tienes de primera enmienda cuando ese derecho que tú percibes que tienes empieza a obstruccionar ciertas actividades policiales, empiezas a tomar un rol más activo con respecto a obstruir la acción de los agentes, a crear condiciones que ponen en peligro la vida de los agentes en la manera en que esta función se está llevando a cabo. Obviamente vimos la muerte del señor Pretty, vimos la muerte de la señora Good el otro día, que estaban no solamente necesariamente bajo cualquier interpretación, hayan estado presentes manifestando, sino que estaban activamente participando y acercándose a los agentes y creando ciertas condiciones que podrían ser vistas como un derecho constitucional de primera enmienda, pero también podría ser visto como una acción que tiende a obstruir una función legal de estos agentes y por lo tanto tomaron acción. Así que es un poco complicado. Hay personas que no están de acuerdo con la manera en que se está llevando a cabo esto, pero que reconocen que el gobierno federal tiene la autoridad de hacerlo. Las autoridades locales también tienen su poco de responsabilidad en no proveer suficientes agentes locales policiales para asegurar que estos manifestantes no se sobreextiendan, que no creen condiciones peligrosas para los agentes que están llevando a cabo una función constitucional, y más que nada para prevenir la obstrucción de justicia y la obstrucción de las actividades del gobierno federal que están ocurriendo debido a los confrontamientos violentos entre algunos manifestantes y el gobierno federal, que han resultado en muchos casos también daños y perjuicios físicos a algunos de los agentes que han sido mordidos, le han disparado con diferentes fuegos artificiales, han recibido golpes, han sido de muchas formas interferidos de no poder hacer su función de una manera violenta. Así que el balance de tu primera enmienda de manifestar no incluye enfrentar a los agentes federales de una forma violenta. Hay otras maneras de hacer las cosas, y hasta que ese balance no se llegue, no vamos a ver realmente ningún progreso en términos de que estas actividades vayan a mermar en el estado, en Minnesota o en Minneapolis o donde quiera que sea. Sabemos que hay otros lugares donde también los agentes han estado cumpliendo funciones, como en la Florida, como en Texas, y este tipo de ataque contra los agentes no ha ocurrido en esos estados. Hay una mentalidad en algunos estados de confrontar violentamente a los policías, a los agentes federales, incluyendo el gobernador Tim Walz y el propio alcalde de la ciudad de Minneapolis, que prácticamente le da la razón a los manifestantes que pelean contra los policías, que impiden la función policial de los policías. Yo creo que eso es un problema muy grande también, una falta de liderazgo enorme allá en Minnesota, que también crea que estos eventos se salgan de su lugar como debe ser. Sin lugar a dudas, abogado, ha tocado un tema muy, muy delicado. Estamos hablando del derecho de la Constitución, de la primera enmienda que te da ese derecho a manifestarte, pero no de esa manera violenta que está ocurriendo y se les está yendo de las manos, como bien acaba de mencionar, y ambas partes se están
violando esa línea del límite, del centro. Porque en el caso de las protestas, teníamos imágenes ahorita mientras conversaba, estas son las imágenes de otro ataque violento que acaba de ocurrir recientemente en Minneapolis a la congresista demócrata Ilhan Omar. La atacaron de una manera no esperada, porque no la golpean, sino le vierten un líquido con una jeringuilla encima. Ya identificaron al individuo, le voy a hablar bien del caso y lo que él ahora mismo enfrenta. Pero esto va en aumento, este tipo de actos violentos. Ahora va al Congreso. Pero hablando de derechos constitucionales, yo quisiera que me hablara un poco de la segunda enmienda. Cuando pasa el caso de Alex, que es un enfermero de cuidados intensivos, al que dispara agentes, ahí tienen las imágenes, al que disparan los agentes de ICE y termina muerto, luego alegan de que él tenía un arma. Portar arma es legal. ¿Por qué aquí una gente la están deteniendo y tiene un arma, la van a matar? Es mi pregunta. Claro, y ese análisis también, como estos temas que estamos tratando hoy en el programa, son temas muy delicados. Todo lo que tenga que ver con un derecho constitucional y su aplicación es un tema delicado, particularmente cuando ese derecho se está llevando a cabo, se está ejercitando dentro de circunstancias bastante volátiles, como son las circunstancias que estamos viendo en Minnesota en estos momentos con estas manifestaciones. Y si es verdad que tienes un derecho de segunda enmienda de portar armas, la Corte Suprema ha determinado a través de una historia de 3 casos de que el ciudadano norteamericano tiene derecho a portar armas, tiene derecho a portar armas de acuerdo a la tradición del porte de armas de los Estados Unidos a través de toda la historia, que es un estándar que ahora es más permisivo que el estándar de alto escrutinio que se utilizaba antes para analizar este tipo de impedimentos con respecto a tu ejercicio de la segunda enmienda. Ahora es más fácil. Y claramente el señor Preti tenía el derecho de estar armado, tenía un derecho constitucional de estar armado en ese momento y también tenía un derecho de primera enmienda de poderse manifestar con respecto a llevar a cabo su función que él pensaba que era la correcta, de filmar a los agentes de forma bien cercana, de intervenir en el arresto de una persona que se estaba llevando a cabo. El señor Preti, con toda la buena persona que es y el buen servicio que le rindió a la nación, el enfermero que era y todo eso, también hay que analizar cómo se portó en ese momento y cómo se acercó a los agentes y cómo estaba tomando una posición un poco más activa que simplemente ejercitar un derecho de primera enmienda de estar manifestando con pancartas en la acera, como había sido como le habían pedido. El gobierno tiene derecho a limitar tu ejercicio de primera enmienda en términos de tiempo y forma en la que lo puedes hacer siempre y cuando no te coarte sustancialmente ese derecho. Y el señor Preti estaba en la calle interactuando con los agentes, acercándose a una persona y estaba armado, lo cual está bien. Tiene el derecho de estar armado y cuando entran en ese tipo de situación donde los agentes empiezan a limitarlo, donde él empieza también de forma a resistirse y todas esas cosas, pues entonces eso va escalando al punto en que claramente estamos viendo las imágenes, pero que también tendrá que ver y tendremos que ver el resto de la evidencia de lo que existe con las cámaras que tenían puestas los agentes para ver un poco más de cerca qué es lo que se dijo y cuáles eran las circunstancias. Claramente a Preti le quitaron el arma de fuego segundos antes de que 2 oficiales le hayan disparado, lo cual en su superficie aparenta ser, en mi opinión, una violación de sus derechos civiles, pero también eso tendría que ser contrapesado con el resto de las circunstancias del caso. Pero déjame decir algo, el que tú tengas un derecho de segunda enmienda de portar armas y que tú estés en cumplimiento con la ley, no quiere decir que necesariamente dejes el sentido común en la puerta de la casa cuando sales con la pistola para afuera. Tú tendrás un derecho de portar arma en una situación en particular, tendrás el arma dentro de los límites y los parámetros de la ley. Pero me pregunto, ¿es lógico, es razonable que una persona que podría encarar oficiales que están llevando a cabo una función donde vas a manifestar activamente en presencia, en cercanía de los oficiales, que vayas a ese sitio armado? Yo creo que en términos del test de si es legal o no es legal, Preti tenía la legalidad de su lado. Pero en términos de sentido común, yo no creo que la tenía.
Yo no creo que tú debes llevar la posibilidad de que oficiales que están rindiendo una función, que podrían estarte arrestando debido a la actitud que estás tomando, que podrías estar en contacto con ellas, el hecho de que tengas una arma encima, la vayas a usar o no vayas a usar, es algo que escala a una situación donde los agentes se sienten ahora amenazados por la presencia de la pistola. Segunda enmienda de derecho, sí. Total derecho a tenerla en toda situación, no. En esta situación tenía derecho a tenerla, pero no era lo prudente, en mi opinión. En manifestaciones y protestas debió limitarse a tenerla encima. Sobre Sí, no, estos no dos es casos prudente. de René Wood y el de Alex, los dos agentes están suspendidos bajo licencia, Claro. bajo una investigación que existe. Lo que pudiera pasar con ellos es algo que solo un abogado me puede decir. Si un agente del departamento de ICE pudiera enfrentar el peso de la ley, me han dicho otras personas que no, ¿esto podría ocurrir por la muerte de estos dos ciudadanos estadounidenses, abogado? Bueno, nosotros estamos viendo que agentes policiales en otros estados y en otras circunstancias sí han encarado el peso de la ley. Un agente federal no puede actuar en violación de los derechos civiles de una persona y dispararle a una persona sin que haya una causa legal para hacerla. Ahí tendrían tal vez posibilidades de que pudiera suceder algo que podría comprometernos. Vimos en el caso de George Floyd como varios agentes policiales fueron llevados a juicio basado en esas circunstancias. Los agentes federales en función gozan de cierta inmunidad con respecto a sus funciones oficiales cuando están llevando a cabo esas funciones oficiales. Pero de nuevo, eso no es una protección universal y total, porque siempre los hechos que llevan a cabo utilizar fuerza mortífera en una situación en particular puede ser revisado por la ley y puedes estar en cumplimiento por la ley. El hecho de que haya cierto grado de inmunidad no quiere decir que seas totalmente inmune a un encauzamiento por derecho de violaciones, de haber llevado a cabo violaciones constitucionales. Pero te voy a decir ahora lo que va a pasar es que esos agentes van a estar suspendidos pendiente de una investigación. La investigación a lo mejor no se va a llevar a cabo tan rápido como se llevaría a cabo, como uno quisiera, que mañana se supiera exactamente lo que va a pasar. Es posible que suspendan más oficiales que estaban ahí presentes. Es posible que se suspendan también supervisores que dieron ciertas órdenes y que estuvieron presentes o tuvieron la habilidad de regular lo que los demás agentes estaban haciendo. También el hecho de su entrenamiento o su falta de entrenamiento. Acuérdate que estos oficiales de inmigración o de patrulla fronteriza no están necesariamente entrenados para llevar a cabo una función en un área urbana como esta, porque estas funciones son casi policiales y más policiales de lo que son la función típica, histórica de los agentes de Border Patrol en lo que están haciendo. Yo creo que también hay una falta enorme de entrenamiento donde están poniendo a muchos de estos agentes en posiciones para los cuales no están entrenados a responder y también gozan de una falta enorme de protección por parte de las agencias locales que no es que ayuden a los agentes a llevar a cabo su función, pero sí tienen que mantener el orden para que estos agentes no sean atacados. Esa fue la razón por la cual el presidente en un momento determinado invocó el acto de insurrección para ordenar a la Guardia Civil a que le ofreciera protección a las instalaciones federales y a los agentes que en aquel momento llevaban a cabo también su función. Así que bueno, ahora mismo, que hay confluencia de problemas. Ahora mismo el caso de la congresista demócrata es otro acto de violencia a los órganos y a las instituciones de gobierno. Claro. Y esto es algo que también se va a analizar porque en solo unos minutos les voy a leer. El hombre fue identificado y los cargos que pudiera enfrentar, pues ya fue ingresado a una cárcel. Pero quiero hablarle, poner a continuación las palabras del presidente Donald Trump sobre el caso Preti, cuando también el jefe que estaba dirigiendo el departamento de ICE allí en Minneapolis fue removido debido a todos estos tropiezos que han tenido sus agentes, fue trasladado de Minneapolis a otra ciudad. Pero ahora mismo, sin él allí, sin él estar de jefe de ese departamento, ocurre lo de la congresista también en Minneapolis, de la congresista demócrata Ilhan Omar. Vamos a escuchar al presidente Donald Trump y las declaraciones sobre Alex Preti, abogado Nelson Varela Rodríguez. Le invito, no se vaya. La evaluación de algunos de sus propios funcionarios es que Alex Preti es un terrorista nacional o un asesino. Bueno, no he oído eso, pero ciertamente no debería haber estado portando un arma.
Pero en fin, la conclusión es que todos en esta sala consideramos que fue un incidente muy lamentable. ¿De acuerdo? Todos, a menos que sean personas estúpidas. Muy lamentable, ¿verdad? No me gusta que tuviera un arma. No me gusta que tuviera 2 cargadores completamente llenos. Eso es algo muy malo. Y a pesar de eso, digo que es un incidente muy lamentable. Lo lamenta, pero como bien mencionaba, abogado, hace solo unos minutos me decía que había que tener un poco de juicio para comparecer a una protesta con un arma encima. Claro, y no es solamente una protesta, sabes que te vas a presentar en una protesta que se han convertido en protestas un poco violentas, donde los manifestantes han tomado acciones violentas contra los oficiales. Los oficiales a lo mejor en algunas situaciones no han reaccionado como deben de reaccionar o sí reaccionaron como deben reaccionar. Para eso son las investigaciones. Pero al final es una cuestión de juicio. Para Preti, cuando salió de la casa a presentarse en esa manifestación, ¿era buena idea que llevara la pistola? Si él sabía en lo que podía encontrarse, ¿fue la pistola un precursor para las acciones legales o ilegales de los agentes en el momento en que le dispararon? ¿Era razonable, basado en las circunstancias, que los oficiales se sintieran amenazados de fuerte mortífera o daños y perjuicios serios basado en la presencia del arma? ¿Supieron los demás oficiales que estaban forcejeando con Preti en el momento en el cual el otro agente le quitó la pistola a Preti? ¿Sabían eso? El continuum de violencia que continúa existiendo en la medida que sigue el forcejeo con Preti es algo que influencia mucho la decisión en determinar si fue una cuestión razonable o no lo fue. Y yo no estoy diciendo que lo haya sido o que no lo haya sido. Obviamente lo que se ve en el video es algo que puede ayudarte a tomar una decisión. Pero el estándar que se utiliza es cómo lo veían esos agentes razonables bajo esas circunstancias, en términos de el peligro ya se había disipado o no se había disipado. Es diferente interpretar el caso dependiendo de la perspectiva que lo estés viendo, particularmente cuando estás siendo afectado por la cobertura mediática y tu posición política. Así que esto se tiene que mirar de una forma antiséptica, de una forma correcta y legal, pausada, para determinar hasta qué punto era razonable que Preti tuviera el arma, aunque la pudiera tener legalmente. Tenerla no es necesariamente la forma más astuta o la forma más lógica de presentarse a esa situación. Así que yo no estoy de acuerdo que si es gente estúpida o no es gente estúpida. No comparto esa manera de explicarlo como lo explicó el presidente, pero sí tiene razón en términos de que no le gusta que el arma estuviera presente. Yo creo que el arma es un precursor, es algo que fue la chispa que creó esa situación tan traumática que resultó en la muerte de Preti, por lo menos en algún cálculo. Ahora, abogado Nelson Rodríguez Varela, ahí tenemos las declaraciones de la Asociación Nacional del Rifle. Ha dicho que cree inequívocamente que todos los ciudadanos respetuosos de la ley tienen derecho a poseer y portar armas en cualquier lugar donde tengan derecho legal a estar. Hay que definir si realmente la escena de la protesta, cualquiera que fuera, es un lugar para portar armas. Como lo mismo lo dicen los bancos, en la puerta no puede entrar armas. Hay edificios que no necesariamente deben de ser gubernamentales. También hay un cartel que dice no entrar armas. Hay que averiguar finalmente si ahí dentro es el lugar para portar armas. Pero de igual manera, ¿qué debería ser un ciudadano estadounidense o no una vez se le acerque un oficial, no solamente de la policía? Ahí tenemos, como está ocurriendo ahí en estas imágenes, se le acerca un oficial del ICE, del Departamento de Inmigración. ¿Qué debe hacer? Porque en este caso donde estamos viendo estas imágenes, este hombre es un ciudadano norteamericano también. Y le pregunta y lo cuestiona, de origen africano, me dice mi productor. Y lo cuestiona y casi que lo acosa, por decirlo de una manera más clara. ¿Qué debe de hacer un ciudadano en esta situación? Bueno, primero que nada, para tú detener a un ciudadano, aunque sea de una forma muy preliminar, muy corta, simplemente para tú poder como oficial poder desechar una sospecha bien fundada que tú tengas que la persona haya cometido algún crimen o que la persona esté violando la ley de alguna forma, tú necesitas lo que se llama sospecha razonable. Esa sospecha razonable tiene que estar basado en elementos que tú puedas articular en una corte.
basado en observaciones específicas y no simplemente un perfil de una persona de la raza negra, un perfil de una persona que luce mexicana o que es un jardinero, una cosa como esa. Yo creo que en detener personas para pedirle identificación de esa forma, yo creo que viola la Constitución de los Estados Unidos, porque tú no tienes derecho a detenerlo hasta el punto de vista de que esa persona no puede seguir adelante simplemente siguiendo adelante porque le da la gana y decide no contestarte las preguntas porque estás esencialmente bajo una detención y no te van a dejar ir. Para eso tú tienes que cumplir con los estándares. Pero asumiendo que eso sucede, eso es una pelea que se gana en la corte, pero no es una pelea que se gana en la calle. Y esa es una distinción extremadamente importante. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primeramente, ser cortés. Mantén tus manos en un lugar visible. No presentes ningún tipo de amenaza para los oficiales que piensen que te vas a pelear con ellos, de palabra o de actitud. Y conversa con ellos, le das la información, el oficial se va porque eres ciudadano, etcétera, una tranquilidad, no presentas ningún problema, y después tú puedes accionar esa detención en la corte, tú puedes presentar una demanda porque te hayan detenido y todas esas cosas. Pero lo importante en este momento es que, independiente si los agentes están actuando bien o están mal, esa pelea la echas en la corte y mientras tanto simplemente estableces tu presencia pacífica, como dice, tienes que ser respetuoso y regresando a la declaración de la Asociación Nacional del Rifle, tiene que haber un respeto, tiene que haber una cordialidad, una tranquilidad, para que no se traduzcan las cosas en una amenaza a los policías, y así puedes seguir tu forma, ellos siguen la de él, eventualmente no pasa nada, y tratar de minimizar el contacto físico, las amenazas y los insultos de si tienen autoridad o no tienen autoridad, porque desafortunadamente hemos visto que ya sea por la falta de experiencia, la falta de entrenamiento, simplemente por su conciencia de que están haciendo lo correcto, esa pelea no la vas a ganar con el policía en ese momento y puede crear situaciones como la de Pretty o como la de Good. Por ejemplo, Good, en ese momento en particular, no estaríamos entrando en el detalle ni el análisis de si estaba bien o no estaba bien, si le iba a dar al oficial o no, si simplemente hubiera sacado el carro en medio de la calle como se lo habían pedido. Entonces estás actuando de una forma muy deliberada, te montas en el carro, dejas en la interpretación de si casi le das o no le das, pero causa la muerte de Good, que no tenía que pasar. No puedes estar obstruyendo a los agentes en su función. Ahí hay actos irracionales de ambas partes y como bien dice, por eso le pregunté, para que las personas entiendan cuál es el papel del ciudadano una vez cualquier agente del orden pues le pare o le detenga. Y quiero, antes de pasar al tema también puntual, legal, sobre los días futuros del dictador venezolano Nicolás Maduro, quiero pues mencionar e identificar en el caso de la congresista lo que pasó hoy en Minneapolis precisamente, de que fue rociada con una sustancia no identificada, con una jeringuilla, por un hombre que fue identificado como Anthony, y voy a ser exacta leyendo el apellido, bastante complicado, Kazmierczak, de 55 años, y ya fue ingresado a la cárcel del condado de Hennepin bajo sospecha de asalto de tercer grado. Estas protestas, estos actos violentos, como estamos viendo ahí en pantalla, este clima que se vive en Minneapolis, pues hay que seguirlo porque, como bien mencionó el caso de George Floyd, al parecer esta temporada no acaba de ver su fin, y hay que ver qué es lo que ocurre en los próximos días para estar pendiente que no ocurran otros actos de ese tipo, de asesinato a ciudadanos estadounidenses o no es necesario. Abogado Nelson Rodríguez Varela, ahora hábleme un poco de los próximos días. Mencionábamos antes de comenzar el programa de lo que se viene en los próximos días, en el mes de febrero, para el Pollo Carvajal. Pero Nicolás Maduro, su próxima audiencia, hasta donde la dejamos la última vez, y no la han cambiado, va a ser el 17 de marzo. ¿Qué podría estar pasando ahí en esos días de los primeros meses de marzo?
Bueno, la defensa, una vez que se presenta en la instrucción formal de cargos, que contesta los cargos federales de que Nicolás Maduro no es culpable, que su esposa no es culpable, en este caso se declaran no culpable, pues tienen derecho a algo lo cual no gozan en Venezuela, ni gozan en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, gozan de algo que se llama garantía procesal. Entonces, esa garantía procesal que existe en las democracias como la de los Estados Unidos, donde carece en Cuba y en otros lugares, indica que la fiscalía te tiene que proporcionar todas las pruebas que pesan contra el acusado para que esas pruebas puedan ser evaluadas para su admisibilidad, puedan ser evaluadas por su relevancia, si fueron obtenidas legalmente o en violación de algún derecho constitucional que precluya que se pueda utilizar en un futuro. Permite la inspección de todas esas pruebas, permite tiempo para que se puedan presentar mociones para atacar la suficiencia de los cargos, atacar la manera en la cual Maduro y su esposa fueron traídos a los Estados Unidos a encarar cargos. Se estudiarán elementos que tienen que ver con las protecciones a dignatarios foráneos, toda una serie de elementos que la defensa trataría de explorar de forma inicial una vez que la información se vaya entregando. Algo que dificulta un poco esta situación es que mucha de la evidencia está clasificada, mucha evidencia no se puede distribuir, se tiene que manejar de cierta forma con limitaciones establecidas por el tribunal que garanticen la seguridad de la información y que garanticen también la seguridad de otras investigaciones que el gobierno puede estar llevando colateralmente, o también que puedan garantizar, más importante, el derecho del acusado de tener acceso a esas informaciones de una manera que tal vez lo pueda asistir a prepararse para ese proceso en el futuro. Así que lo que tiene que ocurrir aquí es que el juez tiene que crear cierto esquema de tiempos y de formatos en las cuales la defensa y la fiscalía tiene que llevar a cabo su obligación en el caso de la fiscalía de proveer las informaciones o permitir que cierta información se mantenga sellada debido a algunos otros privilegios y que la defensa tenga la habilidad de revisar este caso. También, por ejemplo, tienes que Hugo Carvajal, que es uno de los acusados en este caso, tiene sentencia ahora en febrero. Se piensa bastante contundentemente de que Hugo Carvajal está cooperando con las autoridades. Hay otras personas que también están cooperando con las autoridades. Como puede ser Cliver Cordones, que fue sentenciado a 260 meses, basado también en un acuerdo de cooperación. Y claramente todas esas informaciones son informaciones que tienen que ser verificadas y la defensa tiene que prepararse. Es un caso complicado al cual también le pertenecen ciertas protecciones, tanto a la fiscalía y a la defensa, como la naturaleza de la información, que tiene que ser guiado de la misma forma que algunas de las evidencias fueron lidiadas en el caso del Chapo, en el caso de los casos que tenían contra el presidente Trump, que fueron eliminados después de que salió electo. Así que todavía queda mucho por verse aquí. Se va a demorar. Las garantías son importantes preservarlas, el gobierno también tiene ciertos derechos y hay que acomodar todo eso. La defensa ha indicado que van a presentar mociones con respecto a la suficiencia de los cargos y la manera en que Maduro fue extraído de Venezuela, de la misma forma que esos mismos planteamientos los hizo el general Manuel Noriega de una forma que no fue exitosa y tuvo que eventualmente encarar la justicia norteamericana, como pienso que Maduro lo va a hacer. Pero aquí no es como Cuba, como en Nicaragua y en otros países donde eso se hace al capricho del gobierno. Aquí hay muchas reglas y son las reglas que se van a seguir como siempre se han seguido en esta gran nación. En esa misma acusación está el hijo de Maduro, Nicolásito, quien se encuentra en Venezuela. Sí. Dentro de los arreglos que pudieran verse de Maduro con la fiscalía, ¿estaría que el hijo se entregue o estaría que el propio hijo entonces sea extraído de Venezuela? ¿Crees que puede ocurrir? Sí, podría ser, porque, es interesante porque yo creo que el principal no es Maduro, ni Cilia, Nicolásito. Aquí tenemos personas como Vladimir Padrino López, tenemos otros, Ramón Rodríguez Chacín, ciertas personas como el señor Rutherford y claramente el más importante, Diosdado Cabello, donde son personas que
prófugos de la justicia en este momento, que constituyen la parte más cercana a la conspiración que el gobierno está alegando. Claramente gozan de que son presumidos no culpables hasta el momento en que el gobierno lo pruebe, ¿no? Eso es la presunción de inocencia que siempre protege a los acusados hasta el momento en que se llegue a una adjudicación en la corte. Pero al final puede que estas negociaciones requiera que se entreguen. Yo creo que se deben entregar. No estoy seguro si eso es algo que va a suceder. Hay personas que tienen están acusadas, otras personas que no están acusadas, que también podrían estar negociando su entrega. Me parece que este caso es un caso bien fluido, donde todavía están tratando de estabilizar ciertos elementos del gobierno. Hasta qué punto Delcy Rodríguez, y con la ayuda de los Estados Unidos, y ella que se ha convertido en esa gran colaboradora de los Estados Unidos, tiene la habilidad dentro de Venezuela de poder lograr que se arresten y que se sometan a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López, dadas sus posiciones. Que queda en duda lo que va a pasar con ellos. Pero claramente son puntos importantes de los Estados Unidos, como lo son todos, y eso también se va a demorar. Habrán arreglos, puede que los haya, puede que no, pero es un poco prematuro para asumir qué es lo que está sucediendo, pero sí se van a entregar personas. Para especular. Muchísimas gracias, abogado Nelson Rodríguez Varela. Espero que muy pronto regrese al programa para que nos mantenga al tanto y finalmente se calmen los ánimos en Minneapolis, para Ojalá que todo sí. coja su orden una vez más. Gracias. Les espero en un próximo programa. A ustedes les invito a que compartan el link si les interesó la entrevista, a que se suscriba si no lo ha hecho y a que me siga aquí acompañando porque vengo con mucha más información. No se vayan, les espero. A esta hora, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues recibo y le doy la bienvenida al padre Juan Lázaro Vélez, conocido por su fuerte crítica dentro de Cuba contra el régimen, exigiendo la libertad, justo lo que le ha pasado a otros dos sacerdotes, y es de ello que vamos a hablar, pero primero le doy la bienvenida al programa. Bienvenido al programa, padre. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y es un honor estar aquí con usted y con todo el equipo de realización. Gracias por venir y por querer hablar de este tema tan puntual, y es lo que están sufriendo los sacerdotes Alberto Reyes y Castor Reyes. No son los únicos, pero sí los más recientes. Usted lo vivió en carne propia dentro de Pinar del Río, dentro de Cuba, de su natal Pinar del Río, y sabe lo peligroso que pueden resultar estas detenciones, porque puedes desaparecer y no te pueden volver a ver. ¿Qué es lo que ha sabido de estos valientes sacerdotes cubanos? Bueno, primeramente que ellos están encarnando el Evangelio propiamente en su tierra de oriunda, que es Camagüey. Están dando testimonio de la verdad, acompañando a un pueblo que sufre, independientemente de que han sido amedrentados por la seguridad del Estado. Ellos van a mantener siempre la fuerza de la palabra de Dios, que hace parte de su misión sacerdotal. Por eso, a pesar de que el régimen los quiera amedrentar, ellos van a seguir adelante con la misión de encarnar a Cristo en un pueblo que sufre, prisionero de un régimen por más de 67 años, lamentablemente. Como acabas de mencionar, usted ha denunciado con anterioridad lo mismo que están haciendo estos padres y por lo cual pues fue obligado al destierro. A usted le pasó, le tocó. Vamos a tener imágenes ahora mismo en pantalla de la respuesta que ha dado el padre Alberto Reyes Pías a través de su página de Facebook, quien comentó cómo se encuentra, cómo está luego de esa detención arbitraria, y si hacemos un acercamiento de pantalla, pues voy a poder leerles lo que él ha publicado. El pastor Castor y yo estamos bien, escribió Alberto Reyes, el padre Alberto Reyes. El objetivo de la citación era hacernos un acta de advertencia por nuestras posturas públicas respecto al sistema, las cuales podrían construir, según ellos, delitos punibles por la ley, y agradece a todos por su apoyo y oración. Y finalizó escribiendo: seguiremos buscando el bien mayor para nuestra patria, para todos en nuestra patria.
Usted ha estado allí. ¿Usted cree que una vez que los citan a estos sacerdotes, ellos pudieran de alguna manera psicológicamente torturarlos o pedirles que se vayan, como fue el caso suyo? A lo largo de la historia de la Iglesia, en todos los lugares donde está haciendo misión, siempre donde el gobierno ha sido totalitario, siempre va a intentar sojuzgar, va a intentar siempre presionar a los pastores, a los ministros, para que no prediquen la verdad. Hay que recordar que la Iglesia no hace política partidista, pero sí está obligada a iluminar, a hablar, a alzar la voz de los que no tienen voz. Por eso el padre Castor, el padre Alberto, me quito el sombrero delante de ellos por ser tan valientes, por seguir la misión de Cristo y la de Isaías 61, como decía, he venido a anunciarles por el Espíritu Santo que voy a liberar a los cautivos, a darle la libertad y la paz a mis hermanos, que se encarna en Cristo, cuando también en Lucas 4, 8, habla también la sinagoga de la libertad de los cautivos, de la sanación de los heridos, y eso es lo que está haciendo Castor y también Alberto, sanando las heridas, tratando de vencer el cerco que le está haciendo el régimen. Psicológicamente, quizás afectados no están, porque nosotros los sacerdotes tenemos también otra materia espiritual sobrehumana que nos da el Espíritu Santo, nos da la gracia divina para poder sacrificarnos por los demás, para los demás, en dependencia de la capacidad que tengamos cada uno de entregarnos y de entregar a los demás los que necesitan en el momento específico que lo necesiten. Vamos a traer a colación el porqué de este tema, y es que lo que pasó recientemente y lo que pasaron recientemente los padres Alberto Reyes y el padre Castor Reyes Álvarez, ambos sacerdotes fueron citados por la seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, fueron interrogados por separado y obligados a firmar un acta de advertencia. Y ahí hay un grave conflicto. Le pregunto, de nuevo, usted ha vivido esa similar experiencia dentro de Cuba. Cuando ellos aclaran y dicen advertencia, ¿a qué se refiere? Normalmente ellos lo canalizan por medio de los obispos, que son nuestros superiores inmediatos. Caridad Diego, que es la que atiende asuntos religiosos, emite un mensaje, llama al obispo pertinente de la diócesis, en este caso de Camagüey, le exhorta a que trate de mantener en silencio a estos sacerdotes, trata de decirles que van a tener consecuencias a lo largo de su carrera pastoral. Entonces les empiezan a limitar las acciones más o menos caritativas, les tratan de impedir que lleguen más directamente a los jóvenes, y entonces los obispos lo que tratan es, o el obispo de Camagüey en este caso, trata de exhortarles a que tengan mesura, que tengan prudencia, que de hecho la tienen, pero cuando llega el caso de esta represión al límite de ya ver el sufrimiento cruento, el sacerdote tiene la obligación de hablar, de denunciar y de salir al paso ante una injusticia. Por eso lo hace mi hermano Alberto y Castor. Menciona Caridad Diego. ¿Es una encargada por parte del régimen de hacerle la comunicación, es decir, de comunicarse con los sacerdotes en caso de este tipo de advertencias? A veces no directamente con los sacerdotes, sino con los superiores, obispos, también con las personas que son encargadas de asociaciones religiosas. Pero es una señora del aparato. Sí, del aparato del régimen. Yo le llamo la obispa sin nombramiento, porque ella intenta desde ese aparato represivo subyugar, impedir que llegue la voz de la verdad y de la denuncia al límite de liberar un pueblo que sufre por 67 años el sistema comunista. Vamos a ver las declaraciones de el padre Alberto Reyes y también la del padre Castor Reyes. Adelante. Yo también quiero, pido, suplico, deseo una transición pacífica. Es lo mejor que nos podría suceder. Creo que una transición tiene que venir por muchas razones. Somos un país atascado, somos un país trabado en el tiempo, somos un país donde el sistema imperante ya no tiene nada que ofrecer más que mantenerse en el poder, con toda la miseria que eso ha generado, y reprimir a los que protesten. O sea, esto no es vida.
Aquí no hay un presente, aquí no hay un futuro. Los jóvenes se están yendo en oleadas desde hace muchos años. Somos reconocidos internacionalmente por mecanismos internacionales, somos el país más envejecido de la región, somos un país con un alto índice de pobreza. Por tanto, yo creo que una transición tiene que venir. O sea, es lo que toca, es lo que toca. Yo quisiera que fuera pacífica. No me parece que vaya a haber una intervención militar americana, no creo que sea tampoco la solución, pero bueno, yo eso no soy, yo soy pastor, yo no soy un político y yo de estas cosas no lo sé, no sé. Le pregunto, padre, ¿crees que estas declaraciones que el padre Alberto Reyes Pías dio en el año 2025, el pasado 2025, que aquí las trajimos en su momento, creen que han sido las que lo han llevado a estas detenciones arbitrarias, a estas llamadas reuniones de advertencia? Yo creo que desde antes ya estaba en la mira del régimen junto con Castor. Acuérdate que cuando un sacerdote está cerca de su pueblo, específicamente de los jóvenes, porque Alberto atendía a los jóvenes durante la pastoral en Camagüey, también Castor, eso despierta la alerta del régimen, como que pueden estar manipulando, como pueden estar incitando a los jóvenes a pensar diferente, pero de hecho ellos lo que hacen es, lo que le decía yo ahorita a usted, la misión de Cristo, anunciar y denunciar en conciencia lo que está mal. Y hace 67 años ese régimen está mal. Por eso estos dos hermanos han sido citados, lamentablemente, a la ¿cómo le podemos decir? A la sede de represión de la seguridad del Estado para poder ser amedrentados. Y el valor que tienen y la fuerza que tienen seguirán adelante haciendo la misión que les ha tocado en este momento crucial de la patria en Cuba. Otras declaraciones que quisiera traer al presente fueron las que dio también en su momento, una vez ocurrió el 11J, son las del padre Alberto Reyes Álvarez. Y vamos a verla para ver si fueron estas también, Castor Reyes Álvarez, para ver si fueron realmente estas declaraciones también las continuas que siempre hacen a través también de sus redes sociales. Lo hace el pastor Alberto Reyes diariamente, casi diariamente, hace publicaciones de denuncias de lo que está pasando dentro de Cuba. Pero vamos a ver las de el padre Castor Reyes Álvarez. Cuba fue iluminada por el Espíritu de Dios, que hizo que los corazones se declararan con quién tú estás. Es decir, se vea la verdad. Después de esos días la gente me decía, padre, ya sabemos quiénes son de la seguridad, quiénes están, de qué punto, en la cuadra, incluso dentro de la iglesia. El obispo después me pidió que hablara claramente a los demás de lo que había pasado, a todos los demás sacerdotes de mi diócesis. Y bueno, ciertamente dentro de la iglesia pues hay personas que no podían entender de que un sacerdote estuviera ahí. Sin embargo, yo sigo pensando que como pastor uno tiene que estar con ovejas y tratar de que haya paz, Pero para que haya paz tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, tiene que haber libertad, tiene que haber caridad. Ahí lo ven, mezclé ambos apellidos, pero al revés, es Castor Álvarez Reyes, que es así como él se identifica. Y como los dos son reyes, pues se tiende a tergiversar los dos apellidos, ponerlo primero. Él es Reyes, pero es Reyes de segundo apellido. Padre, quisiera preguntarle a Juan Lázaro Vélez, estas declaraciones no son las únicas. Como le estaba comentando, el padre Alberto Reyes Pías todos los días escribe una de las sentencias en Facebook y hace estas denuncias. Recientemente hizo una que hace alusión a lo que yo menciono. El régimen está desconectado y él habla de la realidad. Y él hablaba de una especie de disociación psicótica y comparaba las acciones del régimen con los actos irracionales de Hitler, también con los del Che Guevara. Y de igual manera ellos los llaman a los centros de policía, pero no los detienen.
¿Crees que pudiera el régimen detener a un sacerdote, ponerlo tras las rejas? Creo que hace un año atrás, creo que Caridad Diego, cuando se reunía con los obispos o se filtró esa información, creo que decía que no le iba a temblar la mano al régimen si tenía que encarcelar a un sacerdote por manifestarse en contra del régimen. Yo particularmente creo que no sea posible porque debido a las relaciones de la Santa Sede con Cuba, sería contraproducente que un pastor que pacíficamente alce la voz por su pueblo esté encarcelado, pero cuando uno está hablando de un régimen desquiciado, uno no sabe a qué atenerse. Pero inclusive si estos hermanos llegan a estar detenidos o los deben detener, seguirán iluminando desde la prisión, porque la libertad no se encarcela, la libertad es en esencia el alma de la gente justa, de la gente que piensa, ama libremente. Y él lo hace a través de estas reflexiones diarias en Facebook, que hacen críticas morales y políticas a todo lo que ocurre allí, y las ha titulado He estado pensando, y las enumera, y son sumamente interesantes leer ese análisis que no solamente psicológico él hace, sino es un análisis ni tampoco crítico, como realmente todo el mundo pensaría, es un análisis crítico, no es un análisis real desde el punto de vista de un líder religioso. Padre Juan Lázaro Vélez, usted fue obligado al destierro, ha pasado por situaciones similares. Cuénteme un poco de alguna de ellas que le traiga ahora mismo y le venga a la memoria y le recuerden uno de esos momentos que quizás dijo, pues hasta aquí. Bueno, sinceramente empecé con un artículo que le envié a La Hora de Cuba a Henry Constantin en Camagüey, que se llamaba Cuba tiene que renacer de nuevo. Ese fue como el despertar de este hombre humilde que está frente a usted. Y a partir de ahí empezaron las coyunturas contra el régimen contra uno, llamando a cotación al obispo, a Monseñor Juan de Dios, que realmente se ha comportado como un padre. En ese entonces, cuando yo estaba en Mantua de sacerdote, que moderara el lenguaje, que tratara de ser un poquito menos fuerte contra el régimen para evitar que otras personas a las que estaban bajo mi cuidado, ¿verdad?, no sufrieran las consecuencias de la represión. Y ya el tope fue cuando en la pandemia empezamos a idear cosas con los jóvenes en la parroquia. Inclusive fundamos un canal que se llamaba Nieve de Estío, que era para que los jóvenes pudieran manifestar también sus ideas, sus proyectos y acciones en la parroquia. Y entonces el régimen, por medio del Partido Comunista, empezó a poner dificultades, trabas, obstáculos. Y entonces fue cuando empecé a hablar un poquito más fuerte, a alzar la voz contra el régimen. Y gracias también a la amistad, a la asesoría de Dagoberto Valdés Hernández, que hace poco también fue llevado a las mazmorras de la seguridad del Estado, y a Giovanni Izquierdo, que desde la amistad, desde el cariño que nos tenemos, ilumina, me dicen, me ayudan también, me aconsejan a hacer voz de los que no tienen voz, desde la paz y desde una postura pacífica. Estas son imágenes que estamos viendo ahora de un premio que recibió. ¿Me puedes hablar de ese momento, por favor? Sí, le doy gracias al Diario de las Américas, también al Centro de America Institute for la Democracia, que me entregó este premio por los escritos, artículos, la defensa de los derechos humanos desde Cuba y aquí, también en el exilio. Trato desde la persona que ves aquí, levantar la voz, ser un hombre de bien en lo que sea posible a pesar de mis limitaciones humanas, pero de corazón se lo dedico a mi tierra Pinar del Río y a Cuba, a esa gran casa Cuba que la queremos libre, la queremos democrática, la queremos, como dije yo en mi primer artículo, renacer. Queremos una Cuba renacida. Es un clamor de muchos, de los cubanos dentro y de los cubanos fuera.
Hábleme un poco de esa situación. ¿Todavía tiene comunicación interna con las personas y líderes religiosos dentro de Cuba y también de aquellos que le acompañaron en su iglesia? Hábleme un poco de lo que le cuentan, de lo que le transmiten y qué es, cuál es el mensaje que les envía a cada uno de ellos, conocidos o no, a los presos políticos dentro de Cuba en cuanto a la fuerza que le pudieran enviar sus palabras a cada uno de ellos. Ciertamente con los que hablo, que son a veces familiares, amigos, sacerdotes amigos, laicos comprometidos, como le decía ahorita de Dagoberto Valdés, Joan de Izquierdo, es un pueblo que está agonizando, que está desangrándose día a día en una agonía irresistible, porque no es fácil estar a cuentagotas de una vida indigna. Entonces eso como te raja el corazón, porque no sabes hasta qué punto puedan seguir soportando esos hijos de Dios, hermanos nuestros, ese desangramiento lento y también psicológico. Entonces, desde aquí, puedes decirle que desde la oración, desde el apoyo espiritual humano también, estamos con ellos y Cuba será libre, porque lo va a hacer. Eso no quepa duda para nadie, ni de los que están allá, ni de los que estamos aquí, que a veces como que tendemos a la desesperanza. No, el momento será cuando Dios lo estime y será porque Cuba se lo merece. Y los presos políticos se merecen la libertad también. En el tiempo correcto de Dios. De Dios. Hablabas de Joan de Izquierdo Toledo y también de Dagoberto Valdés. ¿Quiénes son estas dos personas que han sido también amenazadas y los han advertido y los detienen continuamente? Y el único crimen que han cometido, como los han cometido los presos políticos, es colaborar, escribir y tratar de escribir para una convivencia civil, nada violenta, y les voy a hablar quiénes son cada uno y la tarea a la que se desempeñan. Joan de Izquierdo, por ejemplo, es director del Centro de Estudios de la Convivencia, es el SEC, en la provincia de Pinar del Río, provincia natal de el padre, y Dagoberto Valdés Hernández es colaborador del SEC. Yo quería agregar a todo esto ¿qué cosa es el SEC? Muchas personas dirán, ¿y qué cosa es el SEC? Bueno, el SEC es un centro de estudios para la convivencia en Cuba. Y esto es algo que el régimen no tolera, esto es algo que el régimen no concibe, que haya un diálogo, que haya una especie de, que cada cual tenga una idea de cómo quiere a su Cuba. Porque la manera de pensar, si es diferente, yo lo repito, si vamos a buscar el nombre de este crimen al cual el régimen quiere condenar a todo aquel que no esté de acuerdo con él, ese crimen se llama pensar diferente. Y entonces, eso es lo único que hace el régimen para callar las voces de esas personas que quieren un cambio. Y es por eso que estos líderes religiosos, junto a estos dos hermanos y muchos tantos hay dentro de Cuba, están enviando un mensaje de libertad y es por eso que existen estos espacios, para darle cobertura y denunciar todo eso que está ocurriendo ahí dentro, lo que le acaban de ocurrir a los dos sacerdotes cubanos, quienes ya están libres, han dicho se encuentran en perfecto estado de salud, pero hay que estar denunciándolos para que algo peor no ocurra. Sí, se visibiliza realmente pacíficamente lo que ellos hacen, desde una postura intelectual, en el caso de Dagoberto y Joan, en el Centro de Estudios Convivencia, y en el caso del padre Castor y Alberto, desde la fe. Y la fe va acompañada de la razón. Decía Juan Pablo II que no se contraponen, la fe y la razón van de la mano para iluminar esas ideas que están contrarias a la dignidad de la persona, en este caso las ideas comunistas, que van en contra de la persona, despersonalizan. Y por eso es que el Centro de Estudios Convivencia, en su informe anual, en sus columnas de los lunes, en el caso de Dagoberto, iluminan, tratan de que el pueblo de a pie comprenda lo necesario y urgente que es llegar a una transición pacífica, porque el futuro es aquí y es ahora. Y democrática. Y democrática. De una vez y por todas. Padre Juan Lázaro Vélez, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, hablándonos sobre esa triste y dura realidad de los cubanos y que además no les está ajena
a los sacerdotes, a la Iglesia Católica dentro de Cuba. Es una cosa inconcebible, pero está pasando y hay que denunciarlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted y que Dios les bendiga y que bendiga al pueblo cubano. Gracias, Padre. A ustedes les espero con mucha más información. No se vayan. Es tiempo de despedirnos a esta hora leyendo sus comentarios del anterior programa. Abrimos pantalla y desde ya nos alistamos a leer el primero, que es Néstor Cruz, y escribió: ese taxi para viajar de Miami a La Habana a tomar café. Habla del Water Taxi que ya se inauguró aquí en la ciudad de Miami Beach y hasta ahora el servicio es gratuito. Dolores Chan escribió: si algo debe entender el cubano de a pie, y continúa escribiendo, pero voy a leer la última línea donde concluye: porque es ahora o nunca el cambio. Tienen que ese pueblo salir a las calles para que se vayan los tiranos. Gracias, Dolores. Gracias a Néstor Cruz. Ahí te vamos a dar tu corazoncito. También Néstor Cruz comentó un poco más adelante. Gracias, Néstor. Jorge Luis Abreu, saludos desde Islas Caimán. Gracias, Jorge Luis. A todos los que están viendo el programa, les agradecería si, además de su opinión, me escribieran como Jorge Luis desde dónde nos ven, desde dónde ven el programa. Jorge Luis volvió a escribir y me saludó entre inglés y español. Good morning, gracias Yeleni por tu contenido y mi respeto. Rafael Carbonell comentó: eso se acaba cuando Trump quite todos los vuelos a Cuba y no puedan cobrar nada más. Y continuó: pueden venir al programa y seguir leyendo. Roberto Alfonso, René Penafuerte Serrano, Marichal, Yarien Torres, gracias por sus comentarios a todos, por ver el programa y por suscribirse al canal. Miren la cantidad de que ya conformamos la comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Nos vemos en un próximo espacio. Hasta la próxima.